Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un privilegio una vez más estar en su programa La Biblia Responde. Y hemos disfrutado, hemos estado alegres compartiendo cada vez más acerca de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Definitivamente, haz tu pregunta. Ahí lo dice en la pantalla. Déjame un poquito más de tiempo el teléfono, mi estimado Josías, para que la gente pueda hacer su pregunta y que podamos responder todas aquellas inquietudes bíblicas, mis queridos hermanos. Muchas gracias. La Biblia Responde, el programa que espera por tu pregunta, y acá con la Biblia, y nomás la Biblia vamos a responderte tu pregunta. Les saludamos desde Holan 7 Internacional. Estamos llegando a todas las plataformas. Estamos en Te Comunica, canal 263. Estamos en la aplicación Play Store. Ahí usted puede descargar su aplicación para no perderse ningún programa, para no perderse ningún espacio. La Biblia Responde. Y hemos estado estudiando el tema de los sellos. Hemos estado estudiando el tema de los sellos del Apocalipsis y hoy vamos a estudiar el cuarto sello del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el cuarto sello del Apocalipsis. Pero vamos a orar para recibir el mensaje de Dios. Vamos a orar. Así como estamos, vamos a pedirle a Dios la bendición. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de venir aquí, de venir a recibir este pan de vida, de recibir palabra eterna de Dios. Oh Dios, en esta mañana queremos que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros, que tu palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana, danos tu presencia, Señor. Danos tu misericordia y tu compasión, y que podamos sentir el abrazo de Cristo aún en medio de nuestras dificultades. Señor, háblanos una vez más a través de tu palabra. Que el mensaje de Jesucristo lleve a nuestros corazones y que tú puedas traernos paz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos entonces a entrar de lleno en el libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Ya tuvimos la serie de las iglesias. Ahora hemos estado con la serie de los sellos del Apocalipsis. Hemos estado estudiando todas estas series que son de gran importancia. Y vamos de lleno. Explicamos que los sellos, siempre introduzco un poquito con esto, al igual que las iglesias son etapas de la historia que nacen con la muerte de Cristo en el año 31 hasta su venida. 7 iglesias, 7 etapas. 7 sellos, 7 etapas también. Ambas acerca del pueblo de Dios. La diferencia de los sellos es que el enfoque es un poquito más general de los sucesos, de las situaciones que pasaron, mientras que las iglesias, el mensaje circunda más a los creyentes y su experiencia cristiana de ese tiempo, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar del cuarto sello y tenemos mucho material que hablar, tenemos mucho de qué hablar de este sello. Vamos a hablar de este sello, ¿verdad? Vamos entonces a ir al libro de Apocalipsis. Ponme ahí el cronómetro, Josías, por favor. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a entrarnos ahí al libro de el capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6.
El primer sello abarca la era apostólica. El primer sello abarca la era apostólica, por eso que es un caballo blanco, Cristo, el que lo monta. Luego el segundo sello abarca lo que llamamos la época de los padres de la iglesia, la época donde estaban los que se conoce como esa generación de hijos de Dios que quedó tras la partida de los apóstoles. Luego vimos el tercer sello, que es el sello, ese fue el sello, mis queridos hermanos, de prácticamente el tiempo de Constantino y la oscuridad, del 315 al 538. Y hoy vamos a hablar un poquito del cuarto sello. Este es un sello donde ya entramos en la etapa medieval, en la etapa del dominio del papado, en la etapa en que la Roma de los Césares va en decadencia. La Roma de los Césares va en decadencia y nos encontramos que a la figura del César la va sustituyendo una nueva figura. En este caso, esa nueva figura es el pontífice de Roma. ¿Qué es lo que va sucediendo? El imperio romano iba en decadencia y surgió el imperio del papado. Lo que son los Césares iban menguando. Recuerden ustedes que el imperio romano cae en el 477 oficialmente, cuando Rómulo Augusto es caído y ahí se cuenta también en la profecía de Daniel en las tres grandes caídas de los tres cuernos, de las 10 grandes tribus que constituían el antiguo reino de Roma. Hablamos un poquito de la Roma de los Césares, hablamos un poquito de la Roma de lo que es el tiempo, lo que se conoce como la Roma pagana, y desembocamos en la Roma de los papas. Eso pasó. Y dice allí, en el capítulo 6, tras la caída de esta Roma de los Césares, comienza a levantarse la figura del pontífice. Ya habían varios concilios en los cuales se ratificaba el dominio papal, en los cuales se ratificaba el dominio del papado, y entonces comenzó esta situación a ir creciendo, donde el pontífice era el que dominaba todo. Y dice, y esto llega a darse en el 538, prácticamente cuando el emperador Justiniano corona al Papa en el año 538. Le da la corona que lo reconoce, aquella triple corona que lo reconoce como el Rey del cielo, de la tierra y de los hombres. Nombre, obviamente es una corona blasfema, pero eso fue lo que él recibió. Así que, mis queridos hermanos, pasa esta situación y nos encontramos que ahora la cabeza de la iglesia, el papado, estaba al frente del mundo de Europa, obviamente, del mundo conocido en ese entonces, y ellos dominaban por completo. Era poder político, militar y religioso. Y dice el capítulo, en ese contexto, para que tengamos claro un poquito en ese contexto, se da el periodo del cuarto sello. Es un periodo que abarca prácticamente todo lo que es la época medieval. Y que prácticamente llega lo fechamos hasta 1517, cuando llega el tiempo de la Reforma Protestante, que es cuando llega el tiempo de Lutero. Estamos hablando de 1517. Prácticamente más de 1000 años. La profecía dice que
poder les quitado hasta 1798. ¿Qué pasó en 1798? Es cuando se da la caída, del papado a manos del general Alexander Berthier por órdenes de Napoleón. Eso se da en 1798. Cuando tú tomas el año 538, que es cuando Justiniano finalmente le da la completa coronación al Papa y al Papa Silvestre, y llegas hasta 1798 con el Papa León VI, te das cuenta que hay 1260 años de dominio papal, 1260 años en el cual el engaño prospera. Recuerden ustedes que el papado estableció, entre otras doctrinas, la doctrina de la inmortalidad del alma, la adoración a los muertos, el rezo a los santos y entre otras cosas. No estamos diciendo, y esto aclarando, nosotros como ministerio de Dios, como OLAM, nosotros creemos que Dios tiene hijos en todas las iglesias, ¿verdad? Sin embargo, es necesario que estas verdades sean expuestas. Porque tú debes de darte cuenta de que todo lo que esta gente iba aprobando, lamentablemente, no tenía un respaldo bíblico. No podemos hallar un respaldo bíblico cuando se están estableciendo falsas doctrinas como el domingo como día de reposo, la adoración a ciertos santos que eran muertos y que no tienen ningún poder de intercesión y menos que escuchen oraciones, así como otros temas que se fueron estableciendo como el purgatorio, el limbo y otras cosas. Por eso es que nosotros presentamos la verdad y lo hacemos explicando de que Dios ama personas, aunque Dios claramente condena el error, no condena a la persona. La mayoría de nosotros en algún momento nació en Babilonia. En algún momento todos prácticamente fuimos parte de ella. Ese es el contexto en que se da este sello. Ese dominio que se da del 538 a 1798. Veamos cómo lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 6, dice el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Note bien, dice la palabra de Dios, el cuarto ser viviente decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Note bien, explicábamos un poquito de que los colores van en decadencia, los colores van en descendencia. De blanco pasamos a rojo, luego de rojo pasamos a amarillo, luego de amarillo, a negro y ahora estamos en el amarillo. Algunos asocian a las pestes de la Edad Media, como la peste amarilla, la peste negra. En realidad que sí, la Edad Media fue una etapa de grandes mortandades. La gente se enfermaba a cantidades y obviamente la medicina estaba en pañales. Aparte que recuerden ustedes que lo que es el papado prácticamente quemaba a la gente que opinaba distinto, ¿verdad? Y ahí se fueron, no solo quemó cristianos, quemó poetas, pensadores, astrónomos, médicos, artistas, una serie de cosas. Por eso es que fueron prácticamente 1000 años de oscuridad, ¿verdad? 1000 años de oscuridad. Y dice el texto, en el versículo 8, miré y aquí había un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Note bien qué
qué terrible la presentación. Tenía por nombre muerte, ¿verdad? Tenía por nombre muerte, ¿verdad? Y el Hades le seguía. Ahora, la palabra Hades, la palabra griega para Hades era el dios de la muerte, recuerden, en la mitología griega, y era considerado el lugar de los muertos y se refería, algunas veces se traduce como infierno, pero en realidad Hades es el lugar de los muertos. En los griegos, obviamente los griegos tenían mucha mitología y mucho sofisma con este tema, al punto que ellos consideraban lugares de tormento. Sin embargo, Hades en realidad, en una traducción correcta, puede ser muerte, una traducción muerte, pero como aquí ya tenemos la palabra tánatos, el griego tánatos, entonces en realidad no sería muerte, sino que sería el lugar del muerto o el hoyo, la tumba, donde finalmente estaban los desechos, ¿verdad? Donde finalmente estaban los desechos. Dice allí que, o sea, si vemos que la muerte y el Hades iban detrás del caballo, ¿verdad? El que lo montaba muerte y el Hades iba detrás. Estamos hablando de una época de desgracia, una época de miseria, de destrucción, prácticamente engaño y todo lo que podíamos ver. Por favor, si me ponen el cronómetro, muchachos. Y dice allí, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Qué significa eso? Que era una plaga, hermano, prácticamente era una destrucción, una destrucción. Lamentablemente fue una época triste. Ahora, siempre hubo pueblo de Dios. Siempre hubo pueblo de Dios, no lo olviden eso, siempre hubo pueblo de Dios, aún en esas circunstancias oscuras, difíciles, hubo pueblo de Dios, hubo gente fiel a Dios, hubo gente fiel a Cristo, ¿verdad? Hubo gente fiel a Cristo que conservó su lealtad a Dios, conservó su lealtad a Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces había muerte de espada, con hambre, con mortandad. Bueno, las mortandades ya la explicamos. Fue la época de los grandes desastres como la peste amarilla, la peste bubónica, la peste negra. Hambre. Obviamente Europa era asolada, Asia era asolada por el hambre, las miserias, las guerras, las espadas, la famosa Inquisición que sembró muerte, hermano, a donde iba. También las famosas cruzadas, hermano, que eran intempestivamente crueles, 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 crueles. Y dice la palabra de Dios, hubo hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra, dice la palabra de Dios. Ahora, hay algo importante, mis queridos amigos y hermanos. Estamos en presencia de un tiempo terrible y triste. Este tiempo es descrito en la Biblia. Aquí es un tiempo de prosperidad del engaño. Es un tiempo en el cual el error iba creciendo, el engaño iba prosperando, la maldad iba creciendo. Y como podemos ver, ¿qué es lo que imperaba? Mortandad, espada, miseria. Y obviamente el mundo prácticamente estaba bajo la autoridad de la Roma papal. Y esto trajo como consecuencias toda esa época de gran oscurantismo. Pero habían fieles de Dios. Aún en estos tiempos, en esos tiempos tan difíciles, habían fieles de Dios. Había gente que
era fiel a Cristo a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, eran fieles a Dios. Mis queridos hermanos, es un tiempo triste el que estaba pasando la iglesia. Era un tiempo terrible. Aparte de eso, las muertes, las mortandades, el hambre, la miseria, las guerras, la espada, el error, el engaño, eran tiempos tristes. Pero Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Vamos a hablar de eso en la segunda parte, pero vamos a escuchar alabanzas a nuestro Dios. Señor Dios poderoso, a ti vengo a implorar. Mi voz oye amoroso, mi cero ven a limpiar. Yo sé que en mis transgresiones tu amor las puede borrar. Perdona mis rebeliones, oh ven en mí a morar. Vagué en el pecado, sin paz, sin ley, sin Dios, mas hoy ya humillado, de tu perdón vengo en pos. Señor, a mí sé propicio, ven cura todo mi mal. Yo dejo vano prejuicio y todo lo terrenal. Si tú oyes mi ruego, Señor, salvo seré. A ti mi ser entrego y dulce paz yo tendré. Anhelo en tus mansiones eternas
gozar. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Alabemos al Señor. Volvamos con nuestro tema. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo durante el periodo del cuarto sello? La profecía nos lo dice. Cuando nosotros estudiamos este tiempo, nosotros nos damos cuenta de que estaban sucediendo cosas muy tristes en el pueblo de Dios. Veamos cómo lo dice el libro de Daniel 7:25. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Note cómo lo dice la palabra de Dios. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Ahí lo dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel 7:25. Fue un periodo, hermano, en los cuales la palabra de Dios escaseó. Lamentablemente hubo persecución. Dice Daniel 7:25, dice así la palabra de Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo, 3 tiempos y medio. La palabra tiempo se puede traducir como año, 3 años y medio, pero ya vamos a ver cómo la misma Biblia nos enseña eso. Entonces dice que qué situaciones estaban sucediendo durante este sello. Número 1, a los santos del Altísimo quebrantará. Había persecución y mortandad sobre el pueblo de Dios. Lamentablemente, mis queridos hermanos, no lo podemos ocultar. Es la realidad de lo que estaba pasando. En ese tiempo se fundó lo que era la Inquisición. Pueblos enteros fueron barridos por no aceptar las doctrinas que venían del romanismo, del papado. También lo que ellos llamaban los famosos actos de fe, la hoguera, las persecuciones. Por eso dice, a los santos del Altísimo quebrantará. Por eso que el caballo lo montaba la muerte, tiempo de muerte, terriblemente, hermano. Lo que no quiere decir que los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios no estén expuestos a la muerte. Ellos morían, eran héroes de Dios, pero a veces la espada tocaba tu casa. A veces, lamentablemente, las situaciones eran cuando te decían o Dios o tu fe o lo que dice la iglesia, y eso costaba tu vida. De ahí surgieron hombres grandes como Jerónimo que primero se retracta, pero luego él mismo va y lo matan. Juan Hus, Zwinglio, Melanchthon, todos estos grandes hombres, Calviño, Lutero, fueron perseguidos, algunos de ellos, la mayoría, fueron muertos. Se calcula más de 100 millones de mártires, más de 100 millones de mártires. Estamos hablando de un enorme grupo de gente, Y sigue diciendo la palabra de Dios, Vamos a seguir leyendo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Daniel. ¿Qué otra cosa? Cambiará los tiempos y la ley. La ley de Dios, símbolo de su carácter, fue cambiada. Cuando en todas las doctrinas que se enseñó en ese tiempo, se quitó el cuarto mandamiento, que es el mandamiento del Santo Sábado. Eso vino ya desde los tiempos, lo estudiamos, que eso vino desde los tiempos que estaba Constantino. También se quitó, mira bien qué tremendo, también se cambió otras doctrinas, como, el mandamiento segundo, que habla acerca de no adorar imágenes. Eran terribles cosas las que estaban pasando durante este tiempo, mi querido hermano. Eran terribles cosas. Y dice la palabra de Dios,
en el libro de Daniel 7:25, cambiarán los tiempos y la ley y serán entregados por su mano tiempos y medio tiempo. Note bien, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Ahora, en Apocalipsis 12, este mismo periodo, en el 12:6 lo dice y en el 11 también. Veamos. Para que veamos cómo la profecía se complementa. En el 12:6 dice, capítulo 12, versículo 6, y la mujer, recuerden que la mujer en el capítulo 12 simboliza la iglesia de Dios. En el 17 simboliza Babilonia, la iglesia apóstata. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustente por 1260 días. Los 3 años y medio, los 1260 días. 36 meses, 42 meses por 30 le da a 1260 días. A eso nos referimos igual en el capítulo 14, en el capítulo 12 y el versículo 14 usa la misma terminología de Daniel. Mire lo que dice. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. Obviamente el diablo usando sus poderes para perseguir. Se le dieron las 2 águilas de la gran águila para que volase delante de la serpiente a un lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Es la misma simbología de Daniel y son los mismos 1260 años. Por eso es que como adventistas, haciendo una interpretación correcta, nosotros sacamos que día por año, como lo aplica Números y Ezequiel, aplican del 538 a 1798. Exactamente así. Y en el libro de Apocalipsis 11 también lo explica. Veamos lo que dice Apocalipsis 11 en el versículo. Note bien lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el mismo tiempo. 11:3. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen, que se ha dicho mucho acerca de estos 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, dicen unos, Elías y Moisés dicen otros. Lo que sí sabemos es que son predicadores de Dios y que tienen el mensaje de Dios. Y probablemente, si usted dice que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, no está diciendo nada malo. Y si usted cree que simbolizan a Elías y a Moisés, tampoco está diciendo algo malo. Lo que sí sabemos es que había predicación. El punto importante de estos testigos es que están predicando la palabra de Dios. Y dice, estos testigos son, dice el versículo 3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Silicio, ceniza, vestimentas de luto, de aflicción, de persecución y de lo que estaba sucediendo allí. Y noten ustedes, ellos iban a predicar por 1260 días. Lo mismo que dice Apocalipsis 12:6, lo mismo que dice Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25. Y Daniel 7:25. Ahora, note lo que dice esto. En el 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Note bien, con toda plaga y todo lo que estaba sucediendo. Recuerden que también en los tiempos de Elías 3 años y medio no llovió. 3 años y medio es muy importante, es la mitad de 7. Así que el 7 es el perfecto. 3 años y medio, la persecución y la desgracia. Y luego, note lo que dice también en el versículo 9, y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. La muerte de los testigos de Dios por 3 días y medio, que
en profecía representan 3 años y medio o 1260 días proféticos. Estamos hablando de el dominio del papado, estamos hablando de la persecución del papado y lamentablemente tiempos en los cuales los predicadores de Dios, los mártires de Dios, fueron aniquilados prácticamente o físicamente, porque sus obras, como dice Apocalipsis, sus predicaciones quedaron para siempre. Y es el mismo, note bien, es el mismo periodo que habla Apocalipsis 13:4, para que quedemos claros de que este es el periodo del cuarto sello, del 538 a 1798, que inicia su fin en 1517 con la reforma que inicia Lutero en la Catedral de Wittenberg con las 95 tesis de justificación por la fe. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 4. Note lo que dice la palabra de Dios. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? Note bien, versículo 5. Abrió su boca con grandes blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, 3 años y medio. La misma profecía. Y aquí también dice que hablaba blasfemia. En Daniel también dice que hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué blasfemias eran? Por ejemplo, no hay mayor blasfemia que decir ego te absolvo. Un ser humano confesándose con otro ser humano. Un ser humano impartiendo perdón como si fuera Dios. ¿Qué otra blasfemia? Pretender ser Cristo y ser Dios a través de una posición de pontífice. Esa entre otras blasfemias. Y dice la palabra de Dios, y hubo blasfemias, dice el versículo 6, contra el nombre de Dios. Y el 7 dice, hubo guerra contra los santos y se les permitió vencerlo. O sea, las mortandades, persecuciones y todo lo triste que sucedió. Por eso es que Dios tenía preservado un pueblo, hermano. El movimiento adventista, luego de este periodo, había de levantarse un pueblo que había de exaltar la ley de Dios. Durante este periodo del cuarto sello, el tema de la ley, el tema de los mandamientos, el tema de la verdad presente, de la fe. Recuerda que se enseñaba salvación por obras, se enseñaba los rezos a los muertos, se enseñaba la idolatría a ídolos y una serie, hermano, de errores, la intercesión de María, la intercesión del hombre por el hombre. Todo esto, hermano, iba con los años eliminando, tapando las verdades solemnes de la palabra de Dios. Por eso que Daniel lo presenta y dice, Daniel echará por tierra el santuario, echará por tierra la verdad del santuario. Se hacía necesario entonces levantar un pueblo, se hacía necesario entonces levantar a un grupo de predicadores que presentaran el mensaje como es, que presentaran la palabra de Dios al mundo, un mensaje sin adulteración como estaba en este tiempo. Y ese mensaje fue levantado por el movimiento adventista a partir de 1844. Vamos a escuchar una última alabanza y luego regresamos para el cierre, mis queridos hermanos. Voluntario del Señor, listo a servir, a llevar el Evangelio y almas redimir. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. Quiero a mis
siempre en su obra firme trabajar. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. En su viña quiero obrar y ocupado estar, hasta que la salvación no haya que anunciar. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. Cuando venga el Señor, Él me premiará, y su tierna voz, bien hecho siervo fiel, dirá. Voluntad, voluntad, Cristo me pidió. Voluntad, voluntad, eso ofrezco yo. Para Cristo quiero ser fiel trabajador, misionero voluntario para el Salvador. Aun cuando todo sea oscuro, mi querido hermano, aun cuando todo sea peste, mortandad, miseria, muerte, Hades, aún en medio de esas circunstancias más adversas, Dios tuvo un pueblo. Dios tuvo un pueblo y un remanente que dijo no al error, que dijo seremos fieles a Dios aun cuando nos cueste la vida. Hoy vivimos tiempos no menos difíciles, pandemias, problemas financieros, guerras, desastres, persecuciones, tantas cosas. Pero Dios espera de ti esa fidelidad, de estos hombres de los cuales vamos a hablar en el quinto sello, de los mártires, de los grandes que ofrendaron sus vidas. Dios espera la misma fidelidad, que tú puedas estar dispuesto a dar tu vida para esta obra de Dios. No temas el error, la verdad triunfará, hermano. Puede parecer a veces que está tomando terreno, pero no te impresiones, la verdad triunfará, mi querido hermano, la verdad triunfará. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por tu linda palabra. Gracias te damos, Señor, por este bello mensaje. Y queremos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que nos ayudes, Señor, a prepararnos para cuando tú vengas en gloria. Señor, vivimos tiempos de hambruna, de miseria, de pestes, de tantas cosas, pero de igual manera, Señor, nosotros declaramos de que tú estás con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Bendíganos, oh Dios, y ayúdanos a ser fieles a ti, completamente fieles a ti. Hoy en día, oh Dios, como estos hombres grandes de la Edad Media que fueron fieles a ti, danos esa fe inquebrantable. Danos esa fe y esa convicción de ponernos de parte del error, de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Bendíganos, Señor, y guárdenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.